Hola, ¿qué tal muchachos? Tengan todos ustedes muy buenos días. Les habla el profesor Roberto Alejandro Zipán Cántaro para el Tiempo del Saber, muchachos. El Tiempo del Saber viene a ser un grupo, ¿sí?, de estudiantes en el cual compartimos e impartimos, ¿sí?, pensamientos filosóficos, realizamos clases de filosofía a nivel preuniversitario, también con cualquier duda o algún problema que puedan tener con respecto al curso de filosofía, los estamos ayudando. Si tú quieres pertenecer a este grupo, lo único que tienes que hacer es escribirnos al WhatsApp 980-613-936 o a nuestra página de Facebook, sí, muchachos, que vendría a ser El Tiempo del Saber. Sí, no olviden, por favor, suscribirse, dejar su me gusta, un comentario y activar la campanita para que así le puedan llegar todos nuestros videos que sé que les va a ser de mucha ayuda a ustedes que quizás están en escuela, que están quizás estudiando lo que vendría a ser en el tiempo de pandemia, lo que es la preuniversidad. Bueno, muchachos, ahora sin más iniciamos con lo que vendría a ser la filosofía medieval. ¿Sí, muchachos? A ver, ahora vamos a hablar de los intereses principales. El interés principal, ¿sí?, de todo este periodo es Dios, formando así el teocentrismo, que Dios es el centro de todo prácticamente, muchachos. También vamos a tener algunos antecedentes que es la religión cristiana, ¿sí? Una religión que se denomina como síntesis. ¿Por qué síntesis? Porque tiene participación o mezcla de otras religiones a través del tiempo, ¿sí? Que ha sido siendo adaptada para mayor conveniencia del cristianismo, muchachos. También vamos a tener el modo de producción feudal. Este modo de producción feudal nos habla de la relación, ¿sí?, entre el señor feudal y el vasallo, en donde el señor feudal es aquella persona que es propietaria de terrenos, de tierras. A esas tierras se les llama feudo. En cambio, el vasallo es aquella persona que va a trabajar esas tierras. ¿Sí, muchachos? Muy bien, de ahí vamos a hablar del tema central, ¿sí? Vamos a hablar del problema de las dos verdades. Este problema, muchachos, va a ser planteado por por Guillermo de Ockham, ¿sí? Un representante de lo que vendría a ser eh, la escolástica, ¿sí? Ya vamos a hablar más acerca de eso, en donde el problema de las dos verdades nos va a hablar, ¿sí?, de que la importancia y la relación que tiene la razón con la fe, muchachos, ¿sí? Por ejemplo, para la patrística siempre lo más importante va a ser la fe ante la razón, pero para la escolástica, bueno, para el periodo en el cual llega su hegemonía o esplendor la escolástica, lo más importante no es la fe, sino la razón, muchachos. Muy bien, de ahí vamos a tener algunas características, como por ejemplo, van a atacar el paganismo, ¿sí? O sea, van a atacar o rechazar a todas aquellas personas que no crean en Dios, ¿sí? También van a tener una reflexión en torno a la relación entre la teología y la filosofía, siendo la teología la que nos va a hablar de la fe y la filosofía nos va a hablar en contemplación a la razón. También vamos a ver la hegemonía del pensamiento cristiano, muchachos, ¿sí? A lo largo de todo el periodo medieval, ¿sí?, la iglesia, en especial la iglesia cristiana, va a lograr una hegemonía, va a lograr obtener el poder político, muchachos, ¿sí? Muy bien, continuamos. Ahora vamos a hablar de la patrística, ¿sí? La patrística viene de la palabra padre, que vendría a ser padres de la iglesia. Son aquellas personas que prácticamente inician el pensamiento cristiano, ¿sí? En la época medieval, ¿sí? En donde ellos son aquellos que recopilan, ¿sí? Recopilan libros, pensamientos e ideas, ¿sí?, para así poder formar una pequeña síntesis, en donde solamente van a hablar de temas netamente religiosos, muchachos, ¿sí? Ahí prácticamente, si ustedes han leído el Antiguo Testamento, que muchos creen que fue la combinación de libros o la recopilación de libros que realizó la patrística, bueno, van a ver que solamente el Antiguo Testamento se centra en temas esenciales como Dios.
en donde el tema principal de la patrística es comprender los dogmas cristianos, en comprender los problemas del cristianismo, muchachos, en fundamentar y argumentar a favor del cristianismo. El contexto en el cual aparece la patrística aparece aproximadamente entre el siglo I al siglo VII de nuestra era, en donde acá vemos la decadencia de un imperio romano, muchachos. ¿Sí? Acuérdense que nosotros venimos atrás del periodo helenístico, en donde se desarrolla el hedonismo, epicureísmo, estoicismo y otras escuelas, ¿sí? En donde la patrística, bueno, va a tener en su mayoría los representantes de esta escuela se ubican en lo que es el Imperio Romano, prácticamente en la decadencia o fines de este Imperio Romano, ¿sí? Pero teniendo en cuenta de que su máximo representante aparece a inicios de la época medieval. Así que hay una gran confrontación en donde si la patrística debería pertenecer a la edad o al periodo helenístico o netamente a la filosofía medieval, ¿sí? Aunque las universidades dicen, porque el máximo representante, que es San Agustín de Hipona, se encuentra en la Edad Media, en la época medieval, tenemos que ubicar a la patrística en la época medieval. ¿Sí, muchachos? Bueno, de ahí nos va a hablar del segundo contexto, del tercer contexto, que es el intento de imposición del feudalismo, ¿sí? La patrística va a ayudar mucho al feudalismo, porque el feudalismo se va a apoyar en la patrística, ¿sí? Y va a argumentar que cada vez que surja algún problema, ¿sí, muchachos? Dios es el culpable, producto del pensamiento patrístico, ¿sí? De ahí vamos a tener algunas características, como es base de los dogmas fundamentales de la teología cristiana, o sea, en otras palabras, son los principios, fundamentos o argumentos que sientan la base del pensamiento cristiano. También la patrística va a ser gran influencia, sí, bueno, perdón, va a ser influenciada prácticamente por el neoplatonismo, ¿sí? El neoplatonismo en esencia tiene las ideas de Platón, por eso se cree de que la patrística es más influenciada por el pensamiento platónico que por el neoplatónico. Bueno, de ahí vamos a tener el desarrollo del antipaganismo, ¿sí? O sea, están en contra de los paganos, de los que no tienen fe, los que no creen en Dios, ¿sí, muchachos? Y la razón es el instrumento de la fe. O sea, en otras palabras, consideran que lo más importante para ellos siempre va a ser la fe ante la razón, muchachos, ¿sí? Tener en cuenta esto. De ahí vamos a hablar de los representantes de esta iglesia, ¿sí? En donde solo hemos colocado a 5 representantes, a Orígenes o Origins, Tertuliano, Justiniano, Clemente de Alejandría y San Agustín de Hipona, muchachos. Acá Origins o Orígenes nos va a decir de que la Biblia debe interpretarse de manera alegórica, muchachos. Profesor, ¿cómo es eso? ¿Me puede explicar? Pues muy simple. O sea, la Biblia tiene que darse una interpretación a través de relatos, ¿sí? A través de cuentos, fábulas, y lo que más adelante se va a incorporar como las parábolas, ¿sí, muchachos? Bueno, también nos va a hablar de un problema fundamental, ¿sí? En donde vendría a ser la distribución de los seres. Profesor, ¿cómo es esa distribución de los seres? No entiendo. Sí, esta distribución de los seres es muy sencilla. A ver, muchachos. Bueno, como les seguía diciendo, ¿sí? La principal problema de de Origin, sí, vendría a ser la distribución de los seres. Por ejemplo, vamos a encontrar acá la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí, muchachos? ¿Cómo se distribuyen estos seres? También nos va a decir de que el ser, o sea, el alma, va a tener un retorno prácticamente infinito hacia Dios, siempre y cuando, ¿sí? Siempre y cuando nosotros seamos personas buenas. Si, muchachos, nosotros seguimos el camino o adorábamos a Dios, vamos a regresar otra vez a Dios y Dios nos va a bendecir prácticamente y retornamos a un nuevo cuerpo.
Pero en cambio, si nosotros nos comportamos mal, si nosotros no seguimos los pensamientos o planteamientos de Dios, nosotros vamos a sufrir un castigo, que es el no ser. En otras palabras, dejamos de existir. Así como el chasquido de Thanos, así desapareceríamos. De ahí vamos a tener a Justiniano. Él nos dice que el cristianismo es la verdadera filosofía. Producto del pensamiento de Justiniano, muchachos, no se va a lograr diferenciar a grandes rasgos cuál es la diferencia entre teología y filosofía, ya que van a tener significados casi similares en esta época. De ahí vamos a tener el pensamiento de Tertuliano. Él nos dice, creo porque es absurdo. ¿Sí, muchachos? En otras palabras te dice, ten una fe ciega. Así como tienes una fe ciega en que tu enamorado te es fiel, bueno, Tertuliano te dice, cree eh, porque tienes que creer en Dios, ¿sí? Tienes que creer en Dios y esa es la única verdad, muchachos. En donde también nos va a plantear, ¿sí? Los contrarios, que vendría a ser la razón por un lado, en donde va a estar conformada por la filosofía. Esto nos lleva al error, pero la fe, sí, que está influenciada por el cristianismo, nos va a llevar a la verdad. Acá esto nos lo explica en su obra Apologeticum, ¿sí? Que vendría a ser el primer lenguaje latino cristiano. Va a ser escrito en este lenguaje, muchachos. De ahí vamos a tener a Clemente de Alejandría, fundador de la teología especulativa. Él nos va a hablar, sí, de el cristianismo y la filosofía, en donde el cristianismo es una verdad total, una verdad absoluta. Esto nos lleva a la fe y la filosofía es una verdad parcial que nos lleva a la razón. Esta filosofía ayuda a la fe para poder unirse con la razón, siendo lo más importante siempre la fe, muchachos. De ahí vamos a tener a San Agustín de Hipona. ¿Sí? Él va a ser el máximo representante de la patrística. ¿Sí, muchachos? Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar de San Agustín de Hipona. Como es el máximo representante, hay que tratarlo como tal. Él no, se ubica históricamente entre los siglos 4 al 5 de nuestra era, en plena crisis y caída del Imperio Romano. Nace en Tagaste, en la provincia romana de Numidia, ¿sí? En la actual Argelia, en el año 354 y murió en Hipona en el año 430. Simboliza la etapa de transición entre la filosofía antigua, en tanto es el último representante de la filosofía de la patrística, ¿sí, muchachos? Y de lo que vendría a ser el inicio de la filosofía medieval. Estuvo en contra del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque hubo un emperador, sí, muchachos, que de la noche a la mañana nos dice, ¿saben qué? Hay que adorar a Cristo, ¿sí? Hay que adorar a Dios. Entonces hubo repudio de todo el pueblo romano, porque de la noche a la mañana que tú estabas adorando a Neptuno, que es el dios del mar, ¿sí? Te digan, no, tú ya no tienes que adorarlo a él, tú tienes que adorar a Cristo. Va a haber una incomunidad del pueblo romano y van a tener prácticamente una fe falsa, ¿sí, muchachos? En donde acá basa su filosofía en el platonismo, ¿sí? Basa su filosofía en el neoplatonismo, en los pensamientos de Platón y de Plotino. Sus obras vendrían a ser soliloquios, por ejemplo, contra los académicos o maniqueos, en donde nos habla de la jerarquía de seres, las confesiones y la ciudad de Dios. En esta última es en la cual se inicia la antropología cristiana, muchachos. De ahí vamos a tener la teoría de la iluminación o teoría de la iluminación divina, como gusten decirlo. Acá vamos a encontrar la frase creo para poder entender, ¿sí? O sea, nos plantea, sí, que Dios ilumina al hombre. Dios vendrá a darnos la fe. En cambio, el hombre ya tiene a la razón. La razón es todo aquello, muchachos, que defiende a la fe siempre y cuando nosotros hayamos aceptado a la fe, ¿sí? Nosotros creemos en lo siguiente. Nosotros creemos de que si tenemos la fe, ¿sí, muchachos? Si tenemos fe, vamos a acercarnos a Dios. Si aceptamos esta fe, nos acercamos a Dios. Pero siempre que nos hablen de la fe, tenemos que defenderla usando nuestra razón, muchachos, ¿sí?
Por eso es que se considera que siempre lo más importante es la fe. De ahí vamos a tener, muchachos, la teoría en contra de los escépticos, ¿sí? Acá nos va a plantear lo siguiente, eh, que si dudo, existo, lo que se conoce como el fire sum, en donde nos habla de que la duda absoluta es imposible, porque la duda me lleva a una certeza, ¿sí, muchachos? En otras palabras, nos dice que si nosotros dudamos, si tarde o temprano vamos a llegar a una verdad absoluta, ¿sí? Vamos a llegar a una gran verdad. Esta verdad absoluta e innegable vendría a ser Dios, ¿sí? La teoría del providencialismo nos habla de que Dios ha planificado la historia de la humanidad, ¿sí? Esto vendría a iniciar desde el Génesis bíblico, muchachos, con Adán y Eva, la creación de los animales, plantas, la luz, etcétera, etcétera, y también, ¿sí?, con lo que vendría a ser el Apocalipsis, que ya es la parte final en donde prácticamente nosotros pagamos ya nuestros pecados. De ahí vamos a tener la jerarquía de seres. En esta jerarquía, sí, muchachos, nos va a hablar específicamente de todos los seres, sí, que fueron creados por Dios. Acá nos habla de los ángeles, sí, como principal cabeza de esta jerarquía. De ahí los hombres, que son creaciones a imagen y semejanza de Dios, los animales, las plantas y las cosas, que vendrían a ser lo último que Dios creó para que así el hombre pueda construir y defenderse, ¿sí, muchachos? A ver, ahora sí continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de los pensamientos que tuvo San Agustín de Hipona con respecto a Dios. Sí, nos va a decir de que Dios es la idea universal. Si nosotros vimos, sí, lo que vendría a ser la crítica al escepticismo, sí, la crítica a los escépticos, vamos a ver que vamos tarde o temprano a llegar a una verdad absoluta. Eso vendría a ser la idea universal. También nos va a decir de que Cristo es el puente del hombre, ¿sí? Del hombre con Dios, ¿sí, muchachos? Si ustedes han visto en las iglesias y se han preguntado por qué Cristo se encuentra en la iglesia, ¿sí, muchachos? Crucificado, pues está representando el puente que tiene el hombre con Dios, ¿sí? Haciendo a una imagen simbólica. No es que adoremos a Cristo, sino es que representa, ¿sí, muchachos? Un puente o un acercamiento hacia Dios. A ver, de ahí nos va a hablar de su teoría ética, ¿sí? En donde vamos a sentar las bases de la moral según San Agustín de Hipona. Acá nos va a decir de que nosotros hacemos el bien cada vez que nos acerquemos a Dios, cada vez que oremos, ¿sí? Cada vez que reflexionamos. Acá vamos a alejarnos de Dios cada vez que nosotros hagamos el mal, muchachos. Si nosotros hacemos el mal, te portas mal, no obedeces las reglas de Moisés o las reglas de Cristo, simplemente tú estás haciendo el mal. ¿Sí, muchachos? A ver, de ahí vamos a tener algunas características, que vendría a ser la característica inmutable, perfecto y eterno. Dios es eterno gracias a que es un ser atemporal, ¿sí? Cuando Dios creó las cosas, cuando Dios creó, mejor dicho, la luz, también apareció el tiempo, ¿sí? Y como el tiempo es una creación de Dios, ¿sí? Eso quiere decir de que Dios está fuera del tiempo. Eso explica de que Dios es un ser atemporal. También vamos a ver las características inmutable y perfecto. Esto nos proporciona el ex nihil, ¿sí? En donde nos habla de que Dios crea el mundo a partir de la nada, ¿sí? A partir de la nada Dios crea al mundo. Muy bien, muchachos. Ahora continuamos con el pensamiento de la escolástica. La escolástica viene a ser el dominio de la iglesia católica, ¿sí, muchachos? En donde esta iglesia ya comienza a tener gran influencia en las escuelas y en las universidades. E incluso la escolástica es aquella que va a comenzar a expandirse no solo a nivel europeo, sino a nivel intercontinental, llegando incluso acá al Perú, con algunos movimientos, ¿sí, muchachos? Ustedes ya lo deben saber. ¿Por qué? Porque por historia del Perú, ¿quién es el que le entrega la Biblia a Atahualpa? ¿Sí? ¿No es un sacerdote? Pues ese sacerdote pertenecía a la escolástica. Acá vamos a tener el contexto. El contexto en el cual aparece la escolástica aparece entre los siglos 8 al siglo 14, ¿sí? En donde vamos a tener como modo de producción a la producción feudal. Acá ya se logra consolidar el feudalismo, muchachos, y vamos a tener una hegemonía,
¿sí? La escolástica llega a su hegemonía, máximo esplendor con Santo Tomás de Aquino y en la decadencia a Guillermo de Ockham, ¿sí, muchachos? Que va a ser, bueno, van a estar de parte de Santo Tomás de Aquino a favor del feudalismo y Guillermo de Ockham en contra de este movimiento. De ahí vamos a tener algunas características que, bueno, es un periodo de consolidación institucional de la iglesia. En este periodo, sí, muchachos, la iglesia toma las escuelas, universidades e incluso toma o buscará centrarse en el poder político, teniendo una clara supremacía sobre la iglesia. Sí, muchachos. A ver, de ahí va a tener una gran influencia de la filosofía aristotélica, en donde van a adoptar, sí, los pensamientos de Aristóteles y desarrolla la ciencia de la lógica. Profesor, la ciencia de la lógica. Usted me dijo de que en el video del periodo ontológico que Aristóteles es el padre de la lógica. Sí, esto quiere decir de que van a desarrollar ciencia, van a desarrollar conocimiento en base a la razón, en base al razonamiento formal que lo planteó Aristóteles. Y también se da el debate entre la existencia de los universales. Este debate se da entre Santo Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham, ¿sí? Muy bien, muchachos, ahora continuamos. Vamos a tener como representante, muchachos, acá a prácticamente 7 personajes, en donde no estoy contando aquellos que vienen a pertenecer al movimiento árabe o musulmán, que también van a apoyar a la Iglesia Católica, ¿sí? Eso lo voy a dejar para otro video. De ahí vamos a iniciar con el pensamiento de San Anselmo, que él es considerado el padre o iniciador de la escolástica. Él va a desarrollar la primera prueba ontológica para demostrar la existencia de Dios, en donde nos va a decir de que el pensar y el ser, sí, muchachos, son iguales. Esto nos lo dice en su obra Monologium Proslogium, ¿sí? Acá vamos a tener este siguiente pensamiento, en donde San Anselmo nos dice, ¿sí? De que nosotros vamos a tener la idea más grande que se pueda pensar, que es Dios. Y si es lo más grande, no puede estar dentro del pensamiento. Y si estuviera dentro del pensamiento, sería lo más grande. Luego, Dios está fuera del pensamiento. Y si está fuera del pensamiento, entonces Dios existe. Prácticamente así sustenta la prueba ontológica. De ahí vamos a tener a San Buenaventura. Él es continuador de San Anselmo, en donde nos va a hablar de la iluminación divina a través de ejemplarismo. Acá nos va a dar la frase Creatium am Eternum, en donde niega la eternidad del mundo, ¿sí, muchachos? Y también nos va a hablar del el primer voluntarismo prácticamente, en donde la voluntad es lo que supera al entendimiento humano, ¿sí? Y nos va a hablar del ilemorfismo universal, en donde los seres espirituales van a estar conformados de materia y de forma. Sí, muchachos, ese vendría a ser el pensamiento de San Buenaventura. Acá nos va a hablar de su obra Itinerarium Mentis Indemium. Sí, muchachos. A ver, sí, espero que me hayan entendido con respecto al pensamiento de San Buenaventura. ¿Sí? No confundir con el pensamiento de San Anselmo, aunque San Buenaventura es el continuador de ese pensamiento. De ahí vamos a tener a Rogerio Bacon, ¿sí, muchachos? Él nos va a hablar de que él va a ser el principal representante de la escuela de Oxford. Acuérdense que nosotros habíamos hablado de que los sacerdotes iban a tomar gran dominio de las escuelas y universidades, ¿sí, muchachos? Acá nos va a hablar del conocimiento, ¿sí? Nos va a hablar de que el problema fundamental es el conocimiento, un conocimiento basado en la experiencia, ¿sí? Esta experiencia va a tener características naturales y sobrenaturales. La característica natural es la experiencia externa, lo que nosotros podemos ver, tocar, oler o sentir. Y la experiencia sobrenatural es la experiencia interna, ¿sí? En esta experiencia interna vendría a ser una reflexión mística, muchachos, una reflexión mística, ¿sí? Acuérdense que nosotros hablamos en el neoplatonismo de las experiencias místicas, que son aquello que te cambia la vida y te acerca hacia Dios. De ahí vamos a ver a San Alberto Magno. Él va a producir la incorporación y asimilación de las obras de Aristóteles. ¿Sí, muchachos?
Él va a tener gran influencia en Santo Tomás de Aquino, por eso se le considera el maestro de Santo Tomás de Aquino. ¿Y quién es Santo Tomás de Aquino, profesor? El máximo representante y se ubica en el periodo de esplendor o hegemonía de la Iglesia Católica. ¿Sí? Acá también vamos a tener a Juan Dum Escoto. Él va a proponer la primera ruptura entre la fe y la razón, ¿sí? Formando más adelante el fideísmo y el racionalismo. El fideísmo es lo que se basa en la fe y el racionalismo se basa en la razón. De acá también se puede considerar de que se van a desprender dos movimientos muy importantes. El racionalismo basado en la intuición, que va a aportar René Descartes más adelante, y el racionalismo basado en la experiencia. Esto le pertenece al empirismo de John Locke. Sí, muchachos, acá vamos a tener algunas de sus obras que fueron de primo principio, Questions in Metaphysicum, Opus Oximinens y los Repartata Parecimse. ¿Sí, muchachos? Estas vendrían a ser obras de Juan Dum Escoto, en donde vamos a ver un continuador, que él va a llevar al máximo esplendor el pensamiento de Juan Dum Escoto, que es Guillermo de Ocla. Él va a ser el segundo máximo representante de la escolástica y se ubica en el periodo de la decadencia, prácticamente cuando ya va a terminar la escolástica. Ahora sí, muchachos, continuamos con el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, también conocido como el doctor angelical. ¿Sí? Acá nos va a decir de que vivió entre los siglos 8 en la edad de oro de la escolástica, cuando la cultura sale de las escuelas catedráticas y se fundan las primeras universidades. Buscó una síntesis entre la religión cristiana y la filosofía aristotélica. Entre sus obras vamos a tener Suma Teológica, Suma contra los Gentiles y su obra del ente y la esencia, muchachos. A ver, vamos ahora con algunos planteamientos. Nos va a hablar de que la fe y la razón se basan en Dios, ¿sí? Siendo la fe y la razón algo que se complementa, pero siempre teniendo en cuenta de que lo más importante va a ser la razón, muchachos, ¿sí? De ahí vamos a tener la teoría de las 5 vías, una teoría que se basa y utiliza la razón. Bueno, esta teoría rechaza, ¿sí?, la prueba ontológica de San Anselmo, diciendo: San Anselmo, tú estás equivocado. Acá nos va a hablar de la vía del movimiento o del cambio. Sí, muchachos, esta vía nos dice que una cosa se mueve a la otra, así sucesivamente, pero esta sucesión no puede ser hacia el infinito. Luego debe haber un primer motor que inicie el movimiento, pero que no se haya movido por nadie, pues es lo primero. Ese vendría a ser Dios, el primer motor inmóvil. De ahí vamos a tener la vía de la causalidad eficiente. Esta vía nos dice que una cosa tiene su causa en otra, así sucesivamente, pero esta secuencia no puede ser hacia el infinito. Luego de haber una primera causa, pero no sea causada por nadie, pues es lo primero. Es Dios, muchachos, la primera causa incausa, ¿sí? De ahí vamos a tener la vía de la contingencia o de la necesidad. Esta vía nos habla de que todas las cosas que vemos no han existido en algún momento. Es decir, su existencia es contingente. Pero si solo existen esas cosas contingentes, entonces hubo un momento en que nada existió. Pero de la nada, nada sale. Luego es obligatorio admitir la existencia de un ser que tiene necesariamente que existir siempre. Ese ser es Dios, el primer ser necesario para la existencia. De ahí vamos a tener la vía de los grados de perfección del ser. Acá nos va a hablar de que unas cosas son más perfectas que otras, pero a su vez hay otras cosas más perfectas aún, así sucesivamente. Pero esa secuencia no puede ser hacia el infinito. Luego debe haber una entidad, sí, que es sumamente perfecta. Esa entidad gran, perfecta, sí, bella y hermosa, va a ser Dios, muchachos. De ahí vamos a tener lo que vendría a ser la vía del orden o del gobierno del mundo o vía de la finalidad. Acá vamos a ver que todas las cosas tienen una finalidad. Por eso es que vemos que el mundo está ordenado, pero el mundo no es un ser inteligente.
Luego debe haber una inteligencia que ordene el mundo. Esa inteligencia ordenadora es Dios, muchachos. ¿Sí? A ver, de ahí vamos a tener la teoría del mundo, en donde nos va a hablar del que el mundo ha sido creado por Dios desde la nada. Sí, muchachos, vamos a tener también la teoría del hombre, en donde nos va a, bueno, se va a apoyar prácticamente en el pensamiento aristotélico para decirnos de que el hombre se conforma producto de la sustancia. Esta sustancia a su vez está compuesta del cuerpo, que es la materia, y del alma, que es la forma, muchachos. De ahí vamos a tener la teoría política. Nos habla de la ley eterna, ¿sí? De la ley eterna que se basa en el plan racional. La ley natural que se basa en hacer el bien y evitar el mal. Y la ley humana en la razón como centro de todo. Esto de acá se basa o se sustenta en la ley natural para decirnos, muchachos, de que nosotros tenemos la razón o el suficiente intelecto para decidir qué es mejor, el bien o el mal. Sí, muchachos, también vamos a tener la ley divina, que es la ley dada por Dios. Profesor, un ejemplo, pues muy fácil. Vendríamos a tener las tablas de Moisés, los 10 mandamientos o los 3 mandamientos que nos dio Jesús. De ahí vamos a tener la teoría ética, en donde nos dice que el mal es la desobediencia a Dios, producto de la libertad. Sí, muchachos, de ahí vamos a tener la teoría del conocimiento o teoría genociológica, en donde vamos a tener dos tipos de conocimiento, el conocimiento sensible y el racional, en donde acá, producto de estos dos conocimientos, va a rechazar la teoría de la iluminación divina, ¿sí, muchachos? Propuesta por San Agustín de Hipona. ¿Sí, muchachos? A ver, ahora vamos a hablar de Guillermo de Ockham, también conocida como el príncipe de los nominalistas. Los nominalistas vienen a ser todos aquellos que rechazan la existencia de los universales. También se considera como el precursor de la ciencia moderna. Él fue un fraile franciscano, filósofo lógico, escolástico inglés, oriundo de Ockham, muchachos, o de Opcham, un pequeño pueblo de Surrey, cerca a East Herley, Inglaterra. Como miembro de la orden franciscana, dedicó la vida a la pobreza extrema. Murió a causa de la peste negra y se le conoce principalmente por la navaja de Oakland, un principio metodológico e innovador, por sus obras significativas en lógica, medicina y teología. Acá vamos a tener sus obras, que son Suma de Lógica, Tratado sobre los principios de la teología, Comentario a las sentencias, Compendium Logicum, Opus Negatiam Deidorum, Ordenatium Ockham. Sí, muchachos. De ahí vamos a tener sus planteamientos. Sus planteamientos se basan en la teoría del Estado, en donde nos dice que la Iglesia no manda sobre el Estado. Esto de acá es un principio, muchachos, que actualmente supuestamente está en el Perú, en donde según la Constitución Política del Perú, el Perú es un Estado laico, o sea, no obedece a la religión, pero sin embargo vemos que los congresistas, ministros, etcétera, etcétera, juramentan ante una cruz y una Biblia. ¿Sí? Demostrando de que no es cierto esto, muchachos. De ahí vamos a tener la teoría de los universales, en donde nos dice que los universales no existen, ¿sí? O sea, en otras palabras, los universales se basan en el Espíritu Santo y Cristo, y nos dice de que ellos no existen porque todos, el Espíritu Santo y Cristo, conforman un ser, que vendría a ser Dios. Sí, también nos va a proporcionar la navaja de Occam, en donde nos va a dar el principio económico lingüista, en donde nos dice no hay que multiplicar los entes sin necesidad. Acá nos dice que el conocimiento científico está contaminado de palabras que no corresponden con las cosas que existen en el mundo. Esto ya daña la ciencia. Por eso si queremos elevar, ¿sí? O elaborar la ciencia rigurosa, debemos eliminar a los conceptos de fe. De ese modo, la ciencia debe convertirse en un conjunto de signos sencillos y claros. Sí, muchachos, en otras palabras, se está rechazando la combinación de la fe con la razón. Esto lo vemos en la teoría de la doble verdad, en donde nos hace la pregunta, ¿qué es más relevante o qué es más importante? ¿La fe o la razón? Acá vemos de que nos va a decir de que ambas no son relevantes porque son incompatibles. El teólogo es aquella persona que nos habla de la fe y de Dios. En cambio, el filósofo nos habla de la razón y del
conocimiento, ¿sí? En donde nos dice que es absurdo elaborar pruebas para demostrar la existencia de Dios. Acá demuestra claramente que está en rechazo a la prueba ontológica y a la teoría de las 5 vías. Y nos va a hablar de que la vía moderna es la ruptura de la filosofía griega y la escolástica. En otras palabras, ya se demuestra su alejamiento con el pensamiento escolástico que nos habla de que la razón es la que predomina. ¿Sí, muchachos? Bueno, fue un gusto, muchachos, esta clase del día de hoy. Si tú quieres unirte a este pequeño grupo en donde, si ustedes creen que estas son las clases que nosotros impartimos a nuestros alumnos, están muy equivocados, muchachos. Sí, esto vendría a ser un pequeño resumen de lo que usualmente tomamos en las clases. Durante la clase teórica pueden hacer sus preguntas, dudas, sí, muchachos. Y si tú quieres conformar de estas clases, lo único que tienes que hacer es escribirnos al 980-613-936, ¿sí? O a nuestra página de Facebook que es Tiempos del Saber. Si nos quieres buscar en YouTube, nos puedes encontrar como El Tiempo del Saber del profe Roberto o simplemente Tiempos del Saber. Sí, muchachos, ahí nos van a encontrar y van a encontrar nuestros videos teóricos y videos prácticos para que tengan una pequeña noción de qué es lo que realizamos en clase. ¿Sí? Bueno, muchachos, hasta acá me despido. Les pido por favor que se suscriban, que dejen su me gusta y un comentario. Esto de ahí me estará demostrando su apoyo para seguir subiendo más videos y continuar con las clases. Me despido, muchachos. Bye, bye.